¿Qué es lo importante de la glucólisis? Primero, saber dónde ocurre. Cualquier tejido que tenga un requerimiento de glucosa como sustrato energético, ese tejido va a hacer o necesita realizar la glucólisis. Entonces, la glucólisis ocurre prácticamente en casi todos los tejidos del cuerpo. ¿En qué parte de la célula también es importante? Y es en el citosol celular. ¿Ya? Citosol. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la definición de glucólisis? Es la oxidación de una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato. Eso sería como la definición de trabajo, lo que hace la glucólisis. Convertir una glucosa en 2 piruvatos. Esta vía, ¿por qué es importante? Para los eritrocitos la glucólisis es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque los eritrocitos dependen prácticamente solamente de la glucosa, o sea, exclusivamente de la glucosa como sustrato energético. Es su única fuente de energía, o sea, deben ser capaces de oxidar a la glucosa. El músculo esquelético activo, es decir, nuestro músculo esquelético cuando está realizando alguna actividad física y demás, esa glucosa que proviene del glucógeno debe ser capaz de oxidarla para liberar ATP y cubrir la demanda energética del músculo. El cerebro igual consume gran cantidad de glucosa. Por eso es que cuando uno estudia, cuando hace mucha actividad cognitiva, o sea, aunque no creas, pensar te cansa. Si realmente has tenido una sesión, ponte de 1 horita, 1 hora y media, pero es una sesión bien intensa de concentración, de actividad mental, te cansas. ¿Sí? Te cansas y realmente te cansas, tu mente está bien cansada. Entonces, tu cerebro ha consumido gran cantidad de glucosa. Así que, para mantener a tu cerebro, mantener inclusive de buen humor tu estado de ánimo, un chocolatito o algo así. Comer, picar en sus sesiones de estudio, tanto para la liberación de endorfinas como para aportar glucosa y no sentirse tan cansado. Y la glucólisis también puede generar productos especializados como el 2,3-bisfosfolglicerato, que sirve como una molécula que no sé si lo vamos a explicar para el metabolismo de los eritrocitos, ¿ya? Pero es un producto importante para la hemoglobina. Luego, la glucólisis permite el metabolismo de otros carbohidratos, otros monosacáridos. Aquí está la conexión entre la glucólisis y otras rutas. Este es un esquema, es un resumen. Las flechitas que ven así cortadas, ¿ven? Sí. Las flechitas que ven así cortadas significa que esas reacciones están cortadas, simplificadas. Las líneas que ven enteras significa que es la reacción completa. Entonces, la glucólisis empieza con una molécula de glucosa que se va convirtiendo glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, dihidroxiacetona-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, hasta llegar a piruvato. El piruvato se puede convertir en acetilcoenzima. Entonces terminamos con 2 moléculas de piruvato a partir de una molécula de glucosa. Esas son las 10 reacciones de la glucólisis. Aquí no están las 10 porque les estoy diciendo que está cortadito. La idea de esto, ¿qué es? Es ver cómo se relaciona, cómo se integra, cómo se unen el metabolismo de los otros monosacáridos. Por ejemplo, si uno consume maltosa, cereales, malta, esa maltosa se hidroliza en 2 moléculas de glucosa. Entonces ya sabemos lo que le vamos a hacer a la glucosa. ¿Qué pasa si consumo lactosa, leche? Obtengo glucosa, que hace glucólisis, y obtengo galactosa, que se va a convertir en glucosa 6-fosfato. ¿Qué pasa si consumo azúcar, sacarosa? Obtengo glucosa y obtengo fructosa. Y la fructosa principalmente se va a convertir en dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, es decir, se va a comunicar, más o menos se va a ingresar a la mitad de la glucólisis, aunque una parte también hacia fructosa 6-fosfato. La glucólisis también se conecta con el metabolismo de los lípidos, que permite crear triglicéridos. Esta es la razón por la cual el consumo excesivo de carbohidratos
engorda, o sea, creas tejido adiposo, porque ese exceso de glucosa va a generar este compuesto que se llama dihidroxiacetona-fosfato, que me sirve para crear gliceraldehído 3-fosfato. Aparte de eso, ese piruvato que se ha generado en la glucólisis se va a convertir en acetilcoenzima A y eso me sirve para crear ácidos grasos, y estos dos son sustratos para crear triglicéridos. En otras palabras, el exceso de glucosa está fomentando la síntesis de triglicéridos. Esta es una reacción de desviación que ocurre en los eritrocitos que favorece o ayuda a favorecer la liberación de oxígeno de la hemoglobina, que lo vamos a ver más adelante. Luego la glucosa 6-fosfato se puede desviar hacia la vía de la pentosa fosfato para formar ribosa 5-fosfato. O aquí hemos puesto, o se ha puesto que se va a conectar con el metabolismo de algunos aminoácidos. Entonces, la glucólisis es el esqueleto, es la base para las demás rutas, porque de alguna manera las otras se van a integrar a la glucólisis. Cuando entra la glucosa a la célula, lo primero que se hace antes de llevarlo a la glucólisis o cualquier otra cosa es una reacción de fosforilación. Es decir, convertir esta molécula de glucosa en glucosa 6-fosfato. Lleva el número 6, ¿por qué? Porque si nos fijamos en el carbono 6, está ahí el grupo fosfato. Por eso se llama glucosa 6-fosfato. ¿De dónde ha provenido ese grupo fosfato? Vamos a agrandar. ¿De dónde salió este fosfato? De alguna parte tenía que salir, ¿verdad? Entonces, si yo me fijo, aquí la enzima se llama exocinasa. ¿Y qué hacían las sinasas? Para eso hemos visto enzimas. Enzimas tienen que dominar. ¿Qué hacían las sinasas? ¿Lo quieren? No importa. Milena, ¿qué hacían? No es transportador. Los confundieron. Enzimas sinasas, que pertenecen a la familia de las sinasas. A ver. Transferencia de un grupo fosfato, ¿verdad? Usualmente de un fosfato de alta energía como el ATP. Y si nos fijamos, aquí está la respuesta. Aquí está el ATP, que está ingresando a la reacción y está saliendo en forma de ADP, que significa que ha perdido un grupo fosfato. ¿De dónde se ha ido el fosfato? Al grupo hidroxilo del carbono 6 de la glucosa. ¿Y quién ha hecho eso? La enzima. ¿Y qué se llama la enzima? Exocinasa. Bueno, en inglés exoquinasa, exocinasa. Sinasa. Por eso les he preguntado qué hacen las sinasas. Transferencia de ese grupo fosfato de alta energía de una molécula. Fíjense, su delta G, su energía libre de Gibbs en condiciones de presión y temperatura estándar, menos 16,7. ¿Qué nos indicaba un delta G negativo? Que esa reacción era espontánea, ¿verdad? Tenía las condiciones necesarias para poder obtener. Ni bien entra la glucosa a la célula, independientemente si es por una GLUT o si es por un transportador sodio-glucosa, rápidamente se fosforila a glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? ¿Por qué es importante esta reacción? Primero, para atrapar a la glucosa dentro de la célula. Es decir, si la glucosa ha entrado utilizando una GLUT, una SGLT, ¿qué le impide a esa glucosa dentro de la célula volverse a salir? Nada le impide. Entonces, ¿para qué lo voy a usar? ¿Para qué la célula se toma la molestia de meterla si al final se puede volver a salir? ¿Cómo me aseguro de atraparla en el interior de la célula? Fosforilándola. La fosforilamos a glucosa 6-fosfato. Entonces, esta glucosa 6-fosfato no es lo mismo que glucosa. Entonces, esos glucotransportadores, esas SGLT, no utilizan a la glucosa 6-fosfato, no pueden. Así que la glucosa queda atrapada dentro de la célula. Segunda razón para hacer esto, al entrar la glucosa, estaríamos aumentando las concentraciones intracelulares, cosa que no quiero. Para controlar y disminuir las concentraciones intracelulares de glucosa, la convierto en glucosa 6-fosfato, que es completamente distinta a la glucosa. ¿Sí? Entonces, principalmente para eso, siempre vamos a hacer, el primer pasito es eso.
atrapar ahí a la glucosa en el interior de la célula con esta primera reacción. Entonces, esta reacción es realizada por la exocinasa. Esta exocinasa tiene 4 isoenzimas. La exocinasa 1, 2, 3 y 4. Cada una distribuida en distintas partes del cuerpo. Nosotros solamente, o a nosotros nos interesa hacer la distinción entre la exocinasa de tipo 4, la isoenzima 4. A esta isoenzima le voy a cambiar el nombre porque tiene un rol distinto. En vez de decirle exocinasa 4, le voy a decir glucosinasa. Eso tienen que acordarse. Así que esta reacción va a ser catalizada por la exocinasa o la glucosinasa. Siendo la glucosinasa una isoenzima de la exocinasa, su isoenzima 4. Pero hacemos esa distinción, aunque en realidad se trate de una isoenzima. ¿Por qué? Porque vamos a decir o vamos a considerar que utilizamos la exocinasa en todo el cuerpo, menos en el hígado y en las células beta pancreáticas. Ahí es cuando utilizo a la glucosinasa. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? La fosforilación de glucosa en glucosa 6-fosfato en cualquier parte del cuerpo, menos en el hígado o en las células beta pancreáticas, es realizado por qué enzima. En cualquier parte del cuerpo menos el hígado o células beta pancreáticas. ¿Qué enzima cataliza esa fosforilación? Ya está, pues en caído. Esta es su personita. Y ahí está su. Entonces, en el hígado utilizas la glucosinasa. ¿Sí? En las células beta pancreáticas también utilizas la glucosinasa. Y en el resto del cuerpo vas a decir que es la exocinasa. Esa es la distinción. ¿Sí? Por eso les decía, en cualquier parte del cuerpo, menos hígado y células beta pancreáticas, es la exocinasa. Para el hígado y las células beta pancreáticas es la glucosinasa o exocinasa tipo 4. ¿Ya? Así que depende del lugar donde nos encontremos. A veces siempre pongo esa pregunta y siempre cae. La fosforilación de glucosa en glucosa 6-fosfato en el hígado es catalizada por glucosinasa, exocinasa en el estómago. Y ahí estamos. No, pero si es los dos, no. La reacción sí, pero depende mucho de donde tú estás. ¿No ven? Bien. Hasta ahí. ¿Han quedado picados? Ya vamos a continuar el día